Me llamo Mateo Ruiz. Tengo 28 años y nací en Madrid. Durante mucho tiempo pensé que mi vida estaba completamente bajo control. Tenía un trabajo estable como responsable de proyectos en una empresa tecnológica, un pequeño apartamento cerca del centro de Madrid y una rutina bastante sencilla. Me levantaba temprano. Tomaba un café antes de ir a la oficina. Trabajaba hasta tarde cuando era necesario. No era una persona que buscara emociones fuertes ni grandes aventuras. Siempre había creído que las mejores decisiones eran las más seguras. Hasta aquel invierno. Hasta aquella tormenta de nieve. Hasta aquella mujer. Todo empezó con un viaje de trabajo. Mi empresa estaba preparando un nuevo proyecto relacionado con tecnología turística en los Pirineos. Era una oportunidad importante para mí. Si conseguíamos cerrar el acuerdo con los socios locales, podría convertirme en uno de los responsables principales del proyecto. Mi jefe, Carlos, me llamó antes de salir. Mateo, dime que no vas a conducir hasta allí con este tiempo. Miré por la ventana de mi oficina. El cielo estaba completamente gris. La lluvia golpeaba el cristal. Solo tengo que llegar, reunirme con ellos y volver. Eso mismo dijiste la última vez que aceptaste un proyecto complicado. Sonreí. Y aquí estoy. Ese es precisamente el problema. Siempre tienes suerte hasta que dejas de tenerla. Me reí. Tranquilo. Tendré cuidado. Pero aquella vez Carlos tenía razón. A mitad del camino, la lluvia empezó a convertirse en nieve. Al principio no me preocupé. Había conducido muchas veces con mal tiempo. Pero en menos de una hora, la situación cambió completamente. La carretera quedó casi vacía. Los coches avanzaban lentamente. Y finalmente mi vehículo dejó de responder. Miré el panel. Nada. El motor se había apagado. Intenté arrancar varias veces. Sin éxito. Perfecto, Mateo. Apoyé la cabeza en el asiento. Justo lo que necesitaba. Saqué el móvil para llamar a asistencia. Sin cobertura. Lo intenté otra vez. Nada. Suspiré. Parecía que tendría que esperar. Entonces vi otro coche detenido unos metros más adelante. Era un vehículo negro bastante elegante. Junto a él había una mujer. Llevaba un abrigo largo oscuro y sostenía el teléfono en la mano. Estaba intentando llamar a alguien, pero por la expresión de su rostro, sabía que tampoco tenía suerte. Me acerqué. ¿Necesitas ayuda? La mujer se giró. Y durante un segundo me quedé en silencio. Era muy atractiva. Tenía el pelo oscuro, una mirada intensa y una expresión seria. No parecía una persona que estuviera acostumbrada a pedir ayuda. Más bien parecía alguien acostumbrado a solucionar los problemas de los demás. Me miró de arriba abajo. ¿Tienes cobertura? Esa fue su primera pregunta. Ni hola. Ni gracias. Directa al problema. Negué con la cabeza. No. Ella miró su móvil. Entonces estamos igual. Parece que sí. Hubo unos segundos de silencio. Luego dije. Supongo que este no era el plan perfecto para ninguno de los dos. Ella me observó. ¿Siempre haces bromas cuando estás en problemas? Me encogí de hombros. A veces es mejor reírse que entrar en pánico. Por primera vez vi algo diferente en su expresión. Una pequeña sonrisa. Duró apenas un segundo. Pero estaba ahí. Hay un refugio cerca, dijo ella. La miré sorprendido. ¿Lo sabes? Lo vi en el mapa antes de perder la batería. Señaló su teléfono. La pantalla estaba completamente apagada. No pude evitar sonreír. Entonces ahora tenemos un pequeño problema. Ella levantó una ceja. ¿Cuál? Que la persona que conoce el camino ya no tiene mapa. Me miró en silencio. Por primera vez parecía no tener una respuesta preparada. Eres bastante observador. Es parte de mi trabajo. ¿Qué haces? Soy responsable de proyectos. Ella asintió. Tiene sentido. ¿Qué significa eso? Que pareces alguien que analiza todo. Sonreí. Y tú pareces alguien que odia que la analicen. Aquella vez fue ella quien sonrió. Una sonrisa real. Pequeña, pero sincera. Quizá tengas razón. Decidimos caminar juntos. La nieve cada vez era más intensa. No sabíamos cuánto tardaríamos en encontrar el refugio, pero quedarnos en los coches era peor. Durante los primeros minutos apenas hablamos. Ella caminaba rápido. Demasiado rápido. ¿Siempre caminas como si estuvieras persiguiendo una emergencia? Se detuvo y me miró. ¿Siempre haces preguntas a desconocidas? Solo cuando las desconocidas parecen querer ganar una carrera contra una tormenta de nieve. Negó con la cabeza, pero pude ver que estaba intentando no reírse. Después de unos minutos, finalmente encontramos una pequeña casa de montaña. La puerta estaba abierta. Dentro no había nadie, pero había electricidad y calefacción. En ese momento parecía un hotel de 5 estrellas.
Ella dejó su bolso sobre una mesa. Yo encendí la calefacción. Durante unos minutos ninguno dijo nada, hasta que ella habló. ¿Cómo te llamas? Me giré. Mateo Ruiz. Ella dudó un instante. Lucía. Solo eso. Lucía. No pregunté su apellido. Ella tampoco preguntó el mío. Era extraño. Normalmente cuando conoces a alguien, intentas saber más. Pero aquella noche era diferente. Éramos dos desconocidos atrapados por una tormenta. Nada más. La primera noche fue tranquila. Ella trabajaba con su portátil. Yo revisaba unos documentos del proyecto. Después de un rato, Lucía levantó la mirada. ¿No tienes curiosidad? ¿Sobre qué? Sobre mí. Cerré el portátil. ¿Debería tenerla? Ella parecía sorprendida. La mayoría de la gente pregunta. La mayoría de la gente también juzga demasiado rápido. Se quedó callada. ¿Y tú no? Negué con la cabeza. No sé quién eres. No sé a qué te dedicas. No sé por qué estabas aquí. Hice una pausa. Pero sé que estás atrapada en una montaña durante una tormenta de nieve igual que yo. Lucía me miró fijamente. Eres diferente. ¿Eso es algo bueno? Todavía no lo sé. Sonreí. Entonces esperaré tu evaluación. Por primera vez, soltó una pequeña risa. Y no sé por qué, pero escucharla me hizo sentir que aquella mujer no era tan fría como aparentaba. El segundo día fue diferente. Seguíamos atrapados. Pero ya no éramos dos desconocidos. Descubrí que Lucía era terrible cocinando. Intentó preparar café y consiguió algo imposible de describir. Probé un sorbo. Ella me miró. No está tan mal. Intenté mantener la seriedad. Lucía. ¿Qué? Creo que el café está intentando matarme. Ella abrió los ojos. Qué exagerado. Soy una persona honesta. Eres una persona dramática. Y tú eres una persona que necesita clases de cocina. Por primera vez, la vi reír sin intentar ocultarlo. Y en ese momento pensé algo extraño. Aquella mujer que al principio parecía imposible de conocer estaba empezando a mostrarme quién era realmente. Esa noche hablamos durante horas. De nuestras familias. De nuestros sueños. De las decisiones que habíamos tomado. Lucía me preguntó. Mateo, ¿alguna vez te has arrepentido de algo? Pensé unos segundos. Sí. ¿De qué? De no haber sido más valiente algunas veces. Ella bajó la mirada. ¿Y crees que es demasiado tarde para cambiar? Negué lentamente. No. ¿Por qué? La miré. Porque a veces las cosas que salen mal son las que te llevan hacia algo mejor. Lucía se quedó en silencio. No respondió, pero su expresión cambió, como si aquellas palabras hubieran tocado una parte de ella que nadie veía. El tercer día, la tormenta finalmente terminó. Un equipo de rescate llegó por la mañana. Antes de separarnos, Lucía se quedó frente a su coche. Me miró. Mateo. Sí. Si volvemos a encontrarnos algún día, ¿me reconocerás? Sonreí. Claro. ¿Por qué estás tan seguro? Pensé en esos 3 días. En las conversaciones. En sus sonrisas. En la mujer detrás de aquella actitud fría. Porque 3 días pueden ser suficientes para conocer a alguien. Ella me miró durante unos segundos. Después sonrió. Quizá tengas razón. Subió al coche. Y se marchó. Yo la vi desaparecer entre la nieve. Pensé que aquel era simplemente un encuentro extraño. Una historia que algún día contaría a mis amigos. Una aventura con una desconocida llamada Lucía. Pero estaba equivocado. Porque 3 días después, cuando entré en la sala de reuniones de mi empresa, la vi de nuevo. Vestida con un elegante traje profesional. Rodeada de todos los directivos. Y esta vez no era una mujer perdida en una tormenta. Era la nueva directora general de la compañía. Lucía Ferrer levantó la mirada. Me reconoció inmediatamente. Y delante de todos los empleados, sonrió ligeramente. Buenos días. Soy Lucía Ferrer, la nueva directora general. Hizo una pequeña pausa. Sus ojos se quedaron sobre mí. Mateo Ruiz. Parece que volvemos a encontrarnos. Y en ese momento entendí algo. Aquellos 3 días en la nieve no habían sido una casualidad. Habían sido el principio de algo que ninguno de los dos esperaba. Nunca olvidaré la expresión de mi cara aquel día. Durante unos segundos pensé que estaba imaginando cosas. Pensé que quizá el cansancio del viaje, la falta de sueño y la sorpresa de volver a verla me estaban jugando una mala pasada. Pero no. Era ella. Lucía Ferrer. La mujer con la que había compartido 3 días encerrado en una pequeña casa de montaña. La mujer que se había reído cuando arruinó el café. La mujer que me había preguntado si la recordaría. Ahora estaba delante de todos los empleados de la empresa. Con un traje elegante. Una carpeta en la mano. Y una seguridad que parecía completamente diferente.
Buenos días a todos, dijo ella con calma. Soy Lucía Ferrer, la nueva directora general de Ferrer Group. La sala permaneció en silencio. Todos escuchaban atentamente. Yo también, pero mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Cómo era posible? ¿Por qué no me había dicho quién era? ¿Y por qué parecía que nunca nos habíamos conocido? Después de la presentación, los directivos comenzaron a felicitarla. Mi compañero Carlos se acercó a mí. Mateo, ¿qué te pasa? Lo miré. ¿Qué quieres decir? Llevas 5 minutos mirando a la nueva directora general como si acabases de ver un fantasma. Intenté disimular. No es nada. Carlos miró hacia Lucía. Bueno, entiendo la reacción. Es bastante impresionante. ¿La conocías? Yo. No. Pero todo el mundo en el sector conoce su nombre. Fruncí el ceño. ¿En serio? Carlos asintió. Lucía Ferrer. 30 años. Antigua responsable estratégica de una multinacional tecnológica en Barcelona. Consiguió duplicar los beneficios de la empresa en menos de 3 años. Me quedé callado. La mujer que había conocido en la montaña no era simplemente una desconocida. Era una de las figuras más importantes del mundo empresarial español. Y yo no tenía ni idea. La reunión continuó durante más de 1 hora. Lucía presentó sus planes para la empresa. Habló de crecimiento, de innovación, de nuevos proyectos. Su forma de hablar era completamente diferente a la de aquella noche junto al fuego. Allí había sido una mujer cansada, preocupada y vulnerable. Ahora era una líder. Una persona capaz de controlar una sala llena de ejecutivos experimentados. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Durante la presentación, sus ojos buscaron los míos. Solo durante un segundo. Pero fue suficiente. Ella me había reconocido. Y estaba claro que no pensaba fingir para siempre. Al terminar la reunión, todos comenzaron a salir. Yo recogí mis documentos rápidamente. Quería evitar una situación incómoda. Pero justo cuando llegaba a la puerta, escuché su voz. Mateo. Me detuve. Todos los demás ya habían salido. La sala quedó vacía. Solo estábamos ella y yo. Me giré lentamente. Lucía. Ella sonrió ligeramente. Así que finalmente descubriste quién soy. Crucé los brazos. Creo que la pregunta es por qué tú no me dijiste quién eras. Lucía apoyó la carpeta sobre la mesa. ¿Habrías actuado igual conmigo si hubieras sabido mi identidad? La pregunta me dejó sin respuesta. Porque no estaba seguro. Quizá habría sido más cuidadoso. Quizá habría intentado impresionarla. Quizá habría cambiado mi forma de hablar. Ella continuó. En la montaña no era la directora general de Ferrer Group. Hizo una pausa. Era simplemente Lucía. La miré. Podrías haber confiado en mí. Ella sonrió. Precisamente por eso no te lo dije. Fruncí el ceño. No entiendo. Porque quería saber cómo tratabas a alguien que no podía darte nada a cambio. Sus palabras me sorprendieron. Lucía bajó la mirada durante un instante. La mayoría de personas se comportan diferente cuando conocen mi apellido. ¿Y yo no? Ella negó lentamente. No. Hubo un silencio extraño. No era incómodo. Era más bien como si ambos recordáramos esos 3 días. La nieve. La pequeña casa. Las conversaciones. Finalmente pregunté. Entonces, ¿qué pasará ahora? Lucía me miró. ¿A qué te refieres? Ahora eres mi directora general. Ella sonrió. ¿Eso cambia algo? La miré sorprendido. Claro que cambia. ¿Por qué? Porque ahora tengo que tratarte como mi jefa. Por primera vez desde que entró en la sala, Lucía pareció divertida. ¿Tu jefa? Sí. ¿Así que de repente soy una desconocida? No supe qué responder. Ella dio un paso hacia mí. Curioso. ¿Qué? Hace 3 días no sabías nada de mí y aún así confiabas en mí. Pausa. Ahora sabes quién soy y estás más distante. Tenía razón. Y eso me molestaba. Ese mismo día recibí un correo inesperado. Era una invitación para una reunión privada con la directora general. Pensé que sería una conversación sobre trabajo. Pero cuando entré en su despacho, me di cuenta de que no era exactamente así. Lucía estaba mirando unos documentos. Cuando me vio, señaló la silla frente a ella. Siéntate. Me senté. Ella me entregó una carpeta. Quiero que lideres el nuevo proyecto de expansión. Abrí los documentos. Era uno de los proyectos más importantes de la empresa. Me quedé sorprendido. ¿Por qué yo? Lucía no dudó. Porque confío en ti. Hay personas con más experiencia. Sí. Entonces. Ella me interrumpió. Pero ninguna de ellas estuvo conmigo cuando no sabían quién era. Sus palabras me dejaron sin reacción. Intenté mantener una expresión profesional. Lucía, quiero que esto sea una decisión empresarial. Ella me miró directamente. ¿Lo es? ¿Seguro? Completamente.
Se levantó y caminó hacia la ventana. Mateo, en esos 3 días vi algo que no veo normalmente. ¿Qué? Una persona que no intentó obtener nada de mí. Me miró. No sabías mi apellido. No sabías mi posición. No sabías mi dinero. Pausa. Y aún así me ayudaste. No sabía qué decir. Porque para mí había sido algo normal. Pero para ella parecía significar mucho más. Los siguientes días fueron complicados. Trabajar con Lucía no era fácil. En la oficina era exigente. Muy exigente. Podía rechazar una presentación de 20 páginas con una sola frase. Mateo, esto no está preparado. ¿Qué parte? Todas. Pero 5 minutos después, me enviaba un mensaje. Lucía, ¿has comido? Yo miraba la pantalla confundido. Respondía. Mateo. Sí. 3 segundos después llegaba su respuesta. Lucía. Mentira. No pude evitar sonreír. Mateo. ¿Cómo lo sabes? Lucía. Porque te conozco. Me quedé mirando esa frase más tiempo del necesario. Porque aunque oficialmente era mi directora general, a veces olvidaba que antes de eso había sido la mujer que compartió conmigo 3 días en una tormenta de nieve. Pero no todos estaban contentos con nuestra cercanía. Algunos empleados comenzaron a hablar. Decían que Lucía me favorecía, que mi ascenso era demasiado rápido. Y una persona parecía especialmente interesada en crear problemas. El antiguo director comercial de la empresa, Álvaro Vega. Él había esperado convertirse en el nuevo líder. Y no aceptaba que una mujer joven hubiera llegado para cambiar todo, mucho menos que confiara en alguien como yo. Una tarde, después de una reunión complicada, Álvaro se acercó. Mateo. Sí. Sonrió de forma fría. Ten cuidado. ¿Con qué? Miró hacia el despacho de Lucía. Las personas poderosas pueden hacerte creer que estás cerca de ellas. Se acercó un poco. Pero cuando dejan de necesitarte, desapareces. Lo miré tranquilo. ¿Eso te pasó a ti? Su sonrisa desapareció. Y en ese momento entendí algo. Álvaro no estaba preocupado por mí. Estaba preocupado porque Lucía había elegido confiar en mí. Esa noche, mientras salía de la oficina, recibí un mensaje. Era de Lucía. Lucía, ¿ya te has ido? Respondí. Mateo. Sí. ¿Por qué? Ella tardó unos segundos. Lucía. Porque quería preguntarte algo. Mateo. ¿Qué? La respuesta apareció. Lucía. Si aquel día en la nieve hubieras sabido quién era yo. Pausa. Lucía. ¿Habrías querido conocerme igualmente? Me quedé mirando el teléfono. No sabía por qué una simple pregunta me había dejado sin palabras. Pero sí sabía una cosa. La mujer que ahora era mi directora general. Seguía siendo la misma mujer que había sonreído conmigo frente al fuego. Y quizá el verdadero problema no era que ella fuera mi jefa. El problema era que cada día me costaba más recordar que solo debía verla como eso. Durante los primeros días después de que Lucía Ferrer se convirtiera en mi directora general, intenté convencerme de una cosa. Ella era mi jefa. Nada más. No importaba que hubiéramos compartido 3 días atrapados en una montaña. No importaba que hubiéramos hablado de nuestras vidas, nuestros miedos y nuestros sueños. No importaba que hubiera visto una parte de ella que nadie más conocía. En la oficina, Lucía Ferrer era la directora general de Ferrer Group. Y yo era simplemente Mateo Ruiz, un empleado responsable de un nuevo proyecto. Al menos eso intentaba repetirme. El problema era que Lucía no ayudaba demasiado. El lunes por la mañana recibí un mensaje suyo a las 7:30. Lucía. Necesito la propuesta del proyecto antes de las 9. Miré la pantalla sorprendido. Todavía estaba en casa. Mateo. Buenos días para ti también. La respuesta llegó inmediatamente. Lucía. Buenos días, Mateo. 3 segundos después añadió. Lucía. Ahora trabaja. Sonreí sin querer. Esa era Lucía. En la oficina podía ser fría como el hielo. Pero en pequeños detalles siempre aparecía la mujer que había conocido en la montaña. Cuando llegué a la empresa, todos estaban ocupados preparando la nueva estrategia. El proyecto de expansión era enorme. Si tenía éxito, Ferrer Group entraría en nuevos mercados europeos. Pero también era un proyecto lleno de riesgos. Durante la primera reunión, presenté mi propuesta. Lucía estaba sentada al otro lado de la mesa. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, cerró la carpeta. Todos esperaban su opinión. La idea es buena. Me sorprendí. No era habitual que Lucía alabara algo tan rápido. Pero entonces continuó. Aunque tiene 3 errores importantes. Sonreí. Ahí estaba la Lucía profesional. ¿Solo 3? Algunos empleados rieron. Ella levantó la mirada. ¿Te parece poco? Después de conocerte, esperaba más.
La sala quedó en silencio. Me di cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Había hablado de nuestra experiencia en la nieve delante de todos. Lucía me miró durante un segundo. Luego bajó la mirada a los documentos. Después de la reunión hablamos. Todos volvieron a ponerse serios. Yo pensé, perfecto, Mateo. Primer mes con la nueva directora general y ya estás arruinándolo. Cuando terminó la reunión, fui a su despacho. Lucía estaba revisando unos informes. ¿Estás enfadada? Ella no levantó la vista. No. Esperé. 5 segundos. 10 segundos. Finalmente me miró. Pero tienes que recordar dónde estamos. Asentí. Lo sé. En la empresa, tú eres un empleado y yo soy la directora general. Lo sé. Entonces no puedes actuar como si siguiéramos en aquella casa de montaña. Sus palabras fueron correctas. Profesionales. Pero algo en su expresión era diferente. Parecía más preocupada que molesta. Lucía. Sí. ¿Te arrepientes de haberme contado cosas de ti? Ella se quedó quieta. La pregunta parecía haberla sorprendido. Después negó lentamente. No. Entonces yo tampoco. Durante unos segundos nos miramos. Hasta que ella apartó la vista. Vuelve al trabajo, Mateo. Pero pude ver una pequeña sonrisa en su rostro. Los problemas comenzaron esa misma semana. El antiguo director comercial, Álvaro Vega, empezó a cuestionar todas las decisiones de Lucía. Álvaro llevaba 15 años en la empresa. Era inteligente, tenía experiencia, y estaba acostumbrado a que todos siguieran sus órdenes. No aceptaba que una mujer de 30 años hubiera llegado para cambiar la estructura de la compañía, mucho menos que confiara en un empleado joven como yo. Durante una reunión de estrategia, Álvaro atacó directamente mi propuesta. Creo que este proyecto está demasiado basado en suposiciones. Miré los documentos. Todas las previsiones están respaldadas con datos. Álvaro sonrió. Datos preparados por ti. Antes de que pudiera responder, Lucía habló. ¿Está cuestionando el análisis o la persona que lo realizó? La sala quedó en silencio. Álvaro cambió su expresión. Solo intento proteger los intereses de la empresa. Lucía lo miró fijamente. Entonces debería centrarse en aportar soluciones, no en buscar culpables. Esa fue la primera vez que vi a alguien enfrentarse a Álvaro sin miedo. Y también fue la primera vez que entendí por qué todos respetaban a Lucía. Después de la reunión, fui a verla. No tenías que defenderme. Ella siguió trabajando. Sí tenía. ¿Por qué? Lucía dejó el bolígrafo. Porque tenías razón. La respuesta fue simple, pero viniendo de ella significaba mucho. Podrías haber dejado que respondiera yo. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Ella me miró. Porque a veces las personas necesitan saber que no están solas. Me quedé callado. Era una frase sencilla. Pero viniendo de Lucía, una mujer que siempre parecía no necesitar a nadie, era importante. Esa tarde trabajamos hasta tarde. La oficina estaba casi vacía. Yo estaba revisando los últimos números del proyecto cuando escuché una voz. ¿Todavía estás aquí? Levanté la cabeza. Lucía estaba de pie junto a mi mesa. Podría preguntarte lo mismo. Ella miró el reloj. Soy la directora general. Eso no responde a mi pregunta. Por primera vez en mucho tiempo, vi que no tenía una respuesta preparada. Se sentó frente a mí. A veces es difícil desconectar. ¿Por el trabajo? Ella negó. Por todo. La miré. Lucía Ferrer. La mujer que todos consideraban perfecta. La mujer que parecía tener siempre el control. Pero en ese momento parecía simplemente cansada. ¿Puedo preguntarte algo? Depende. ¿Por qué aceptaste este puesto? Ella tardó en responder. Porque necesitaba demostrar algo. ¿A quién? Bajó la mirada. A mi familia. No insistí. Pero entendí que había una historia detrás. Una historia que todavía no estaba preparada para contar. Antes de irnos, pasamos por la máquina de café. Lucía intentó preparar uno. La miré sorprendido. No puede ser. Ella me miró. ¿Qué? Después de todo este tiempo sigues haciendo café terrible. Ella frunció el ceño. La máquina es diferente. Probé un poco. Hice una expresión seria. No. ¿No qué? Sigue siendo peligroso. Ella intentó mantenerse seria, pero terminó riéndose. Una risa pequeña. Natural. La misma que escuché en la montaña. Y durante unos segundos olvidé que estábamos en una oficina. Olvidé que ella era mi jefa. Solo estaba viendo a Lucía. La verdadera Lucía. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. La información del proyecto apareció filtrada en Internet. Los números internos de Ferrer Group estaban publicados. Y alguien había utilizado una copia de mi propuesta. El Consejo de Administración exigió explicaciones.
y aunque yo sabía que no había hecho nada malo, también sabía algo más. La persona que había filtrado la información quería que todos pensaran en mí, porque yo era la persona más fácil de atacar. Esa tarde entré al despacho de Lucía. Ella estaba leyendo el informe. Su expresión era seria. Mateo. Sí. Alguien quiere destruir tu reputación. Me quedé en silencio. ¿Quién? Lucía cerró la carpeta. Todavía no lo sé. Hizo una pausa. Pero voy a descubrirlo. La miré. Lucía, si esto afecta a la empresa, puedo apartarme del proyecto. Su mirada cambió inmediatamente. No. Pero. He dicho que no. Nunca había escuchado tanta firmeza en su voz. Se levantó y se acercó. Mateo, hace 3 días eras un desconocido que decidió ayudarme cuando no tenías ninguna razón para hacerlo. Pausa. Ahora eres alguien en quien confío. Sus palabras me dejaron sin respuesta, porque en ese momento comprendí algo. Lucía Ferrer no confiaba fácilmente en nadie, pero conmigo era diferente. Esa noche, cuando llegué a casa, recibí un mensaje suyo. Lucía, no te preocupes. La miré sorprendido. Mateo, ¿por el problema del proyecto? Pasaron unos segundos. Lucía, por todo. Después llegó otro mensaje. Lucía, confía en mí. Miré la pantalla durante mucho tiempo, porque por primera vez desde que la conocí, no sentí que yo era la persona que la estaba ayudando. Sentí que ella también estaba intentando protegerme. Y eso era mucho más peligroso, porque cada día era más difícil recordar que Lucía Ferrer solo era mi directora general. Cada día era más fácil verla como la mujer que apareció en mi vida durante una tormenta de nieve. Después de la filtración del proyecto, la situación en Ferrer Group cambió por completo. Hasta ese momento, yo había pensado que el mayor desafío era trabajar con Lucía Ferrer. Me equivocaba. El verdadero problema era enfrentar a todas las personas que esperaban verme caer. En una empresa tan grande como Ferrer Group, los rumores viajaban más rápido que cualquier información oficial. Y esta vez, el rumor tenía mi nombre. La mañana siguiente, cuando llegué a la oficina, noté algo diferente. Las conversaciones se detenían cuando yo pasaba. Algunas personas evitaban mirarme. Otras directamente me observaban con curiosidad. No necesitaba preguntar qué estaba ocurriendo. Ya lo sabía. La noticia de la filtración había llegado a todos. Mi compañera Carmen se acercó a mi mesa. Mateo. Levanté la mirada. ¿Qué pasa? Ella dudó unos segundos. No hagas caso a lo que dicen. Sonreí ligeramente. ¿Tan mal está la cosa? Carmen suspiró. Algunos creen que tú filtraste la información para llamar la atención de Lucía. Me quedé sorprendido. ¿Qué? Ya sabes cómo funciona esto. Eres joven, la directora general confía en ti y algunos buscan una explicación. Negué con la cabeza. No podía creerlo. Durante años había trabajado para construir mi reputación. Y ahora unas simples sospechas podían destruirlo todo. A las 10 de la mañana recibí una llamada del departamento legal. Querían hablar conmigo. Cuando entré en la sala de reuniones, ya había varias personas esperando. Entre ellas estaba Álvaro Vega. Por supuesto. Él estaba sentado con una expresión tranquila. Demasiado tranquila. El responsable legal abrió la reunión. Mateo, hemos encontrado que el documento filtrado coincide con una versión que estaba en tu ordenador. Sentí un golpe en el pecho. Eso no significa que yo lo haya enviado. Álvaro cruzó los brazos. Nadie está diciendo eso. Lo miré. Pero lo estás insinuando. Él sonrió. Solo queremos entender qué ocurrió. Respiré profundamente. El archivo estaba en mi ordenador porque era mi responsabilidad preparar la propuesta. El responsable legal asintió. Lo sabemos. Entonces la pregunta debería ser quién tuvo acceso después. Hubo silencio. Porque esa era la verdadera pregunta. Entonces la puerta se abrió. Lucía entró. Todos se levantaron. Ella no dijo nada al principio. Simplemente dejó unos documentos sobre la mesa. He revisado la investigación. Su mirada pasó por todos. Y hay algo importante que debemos aclarar. Álvaro habló primero. Lucía, todavía estamos recopilando información. Ella lo miró. Precisamente por eso no deberíamos tomar decisiones basadas en sospechas. La sala quedó en silencio. Después me miró. Mateo, puedes retirarte. Me sorprendí. ¿Ahora? Sí. Pero. Su expresión se suavizó ligeramente. Confío en ti. 2 palabras. Pero suficientes. Salí de la sala sin saber qué pensar. 1 hora después, Lucía apareció en mi despacho. Cerró la puerta. ¿Estás bien? La miré sorprendido. ¿Esa es tu pregunta como directora general o como Lucía? Ella se quedó callada. Por un momento pensé que había cruzado una línea.
pero después respondió, ¿cómo Lucía? Aquella respuesta me dejó sin palabras. No entiendo algo, dije. ¿Qué? Todos tienen dudas. Ella asintió. Lo sé. El Consejo de Administración está presionándote. Lo sé. Entonces, ¿por qué sigues defendiéndome? Lucía me miró fijamente. Porque sé quién eres. ¿Cómo puedes estar tan segura? Ella se acercó a la mesa. Porque cuando nadie sabía quién era yo, tú me ayudaste. Pausa. No ganabas nada haciéndolo. Su voz bajó ligeramente. Ese tipo de personas no cambian de repente. Me quedé mirando sus ojos. Era extraño. Una mujer que podía analizar millones de euros en negocios. Estaba defendiendo mi carácter basándose en 3 días juntos. Esa tarde decidí investigar por mi cuenta. No podía permitir que Lucía cargara con el problema por mi culpa. Revisé los registros de acceso, los correos, las versiones del documento, y después de varias horas encontré algo extraño. El archivo filtrado no había salido desde mi ordenador. Había sido copiado desde un dispositivo externo, pero necesitaba pruebas, no solo sospechas. Al día siguiente pedí hablar con Lucía. Entré en su despacho con los documentos. Creo que encontré algo. Ella levantó la mirada. ¿Qué? Le expliqué todo. Lucía revisó la información cuidadosamente. Después de unos minutos, su expresión cambió. Mateo. Sí. Esto es importante. Asentí. Lo sé. Ella me miró. También es peligroso. Sonreí. ¿Desde cuándo tú te preocupas por el peligro? Por primera vez en varios días, sonrió. Desde que alguien intenta destruir la carrera de una persona que me importa. Me quedé quieto. La frase quedó suspendida en el aire. Una persona que me importa. No era una frase profesional. Y los dos lo sabíamos. Pero antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Era Álvaro. Entró sin esperar demasiado. Lucía, necesitamos hablar. Cuando me vio allí, su expresión cambió. Ah. Sonrió. Veo que Mateo sigue teniendo acceso especial. Sentí la tensión inmediatamente. Lucía se levantó. Álvaro, mide tus palabras. Él ignoró la advertencia. Solo digo lo que todos piensan. Me miró. Algunos empleados ascienden por talento. Pausa. Otros por estar cerca de la persona correcta. Mi expresión cambió. Pero antes de que pudiera responder, Lucía habló. Sal de mi despacho. Álvaro se quedó sorprendido. ¿Perdón? He dicho que salgas. Su voz era fría. La misma voz que utilizaba en las reuniones importantes. Si tienes pruebas contra Mateo, preséntalas. Pausa. Si no, deja de atacar a un empleado porque no aceptas que alguien tenga mi confianza. Álvaro apretó la mandíbula, pero terminó saliendo. Cuando la puerta se cerró, me quedé en silencio. Lucía. Sí. Gracias. Ella negó con la cabeza. No tienes que agradecerme. Sí tengo. Me miró. ¿Por qué? Sonreí. Porque normalmente soy yo quien intenta ayudarte. Ella bajó la mirada. Y durante un segundo volvió a aparecer la mujer de la montaña. No la directora general. No la empresaria. Solo Lucía. Esa noche ocurrió algo inesperado. Cuando estaba saliendo de la oficina, vi a Lucía esperando junto al ascensor. ¿Todavía aquí? Ella me miró. Podría preguntarte lo mismo. Sonreí. Parece que tenemos el mismo problema. Las puertas del ascensor se abrieron. Entramos. Durante unos segundos ninguno habló. Hasta que ella dijo. Mateo. Sí. ¿Te arrepientes de haberme ayudado aquel día? La pregunta me sorprendió. No. Respondí sin pensarlo. Ella me miró. Ni siquiera ahora que sabes quién soy. Negué. Ni siquiera ahora. Lucía sonrió. Pero antes de que pudiera decir algo, el ascensor llegó a la planta baja. Las puertas se abrieron. Y justo cuando salimos, vi a una persona esperándonos. Era alguien que no había visto desde hacía mucho tiempo. Alguien que conocía muy bien a Lucía. Y que estaba a punto de cambiar nuestra relación. Porque esa persona no venía con buenas noticias. Venía para recordarle a Lucía un pasado que ella quería olvidar. La persona que estaba esperando frente a la entrada de la empresa era alguien que yo no conocía. Pero por la expresión de Lucía, supe inmediatamente que no era una persona cualquiera. Ella se quedó completamente quieta. Por primera vez desde que la conocía, vi algo diferente en su rostro. No era seguridad. No era frialdad. Era sorpresa. Incluso un poco de preocupación. Lucía. El hombre dio un paso hacia nosotros. Era alto, elegante y llevaba un traje perfectamente ajustado. Su apariencia era la de alguien acostumbrado a moverse entre personas importantes. Lucía respiró profundamente. Sergio. Solo dijo su nombre.
Pero la forma en que lo dijo me hizo entender que aquel hombre pertenecía a una parte de su vida que yo no conocía. Ha pasado mucho tiempo, dijo Sergio con una sonrisa. Lucía mantuvo una expresión profesional. No esperaba verte aquí. Yo tampoco esperaba que fueras tú la nueva directora general de Ferrer Group. Sergio miró hacia mí. Y veo que tienes compañía. Sentí que su mirada intentaba analizarme. Lucía respondió rápidamente. Él es Mateo Ruiz. Trabaja en la empresa. Sergio sonrió. Ah, una simple palabra. Pero no sé por qué me molestó. Quizá porque Lucía no dijo nada más. No dijo que habíamos pasado 3 días juntos. No dijo que ella confiaba en mí. Solo dijo, trabaja en la empresa. Y técnicamente era verdad. Pero sentí una extraña decepción. Tenemos que hablar, dijo Sergio mirando a Lucía. Ella dudó. Ahora no. Lucía, sabes que no he venido hasta Madrid para hablar de negocios. La expresión de ella cambió. Sergio. Su tono fue más serio. Este no es el momento. Él sonrió ligeramente. Sigues igual. ¿Igual cómo? Intentando controlar todo. Hubo silencio. Yo no sabía qué estaba pasando, pero estaba claro que había una historia entre ellos. Al día siguiente, la presencia de Sergio se convirtió en el tema principal de la empresa. Carmen se acercó a mi mesa. ¿Has conocido a Sergio Navarro? Negué. Solo unos minutos. Ella abrió los ojos. ¿Es famoso? ¿Famoso? Sí. Fue socio de Lucía cuando trabajaba en Barcelona. La miré. ¿Socio? ¿Y algo más? No pregunté. Pero Carmen entendió mi expresión. ¿No lo sabías? Negué lentamente. Ella sonrió. Mateo, no me digas que te importa. ¿Qué? Nada. Volvió a su mesa riéndose. La miré confundido. Pero la verdad era que sí. Me importaba. Más de lo que debería. Ese día tuve una reunión con Lucía y Sergio sobre el proyecto de expansión. Sergio estaba sentado a su lado. Demasiado cerca. Y no sabía por qué eso me incomodaba. Quizá porque yo había conocido una versión de Lucía que nadie más parecía conocer. La Lucía que se reía. La Lucía que tenía miedo. La Lucía que no era una directora general perfecta. Pero Sergio parecía conocer otra versión. Una versión anterior. Una que había formado parte de su vida. Durante la reunión, Sergio miró mis documentos. Interesante propuesta. Sonreí. Gracias. Aunque me sorprende que alguien con tan poca experiencia tenga tanta influencia en un proyecto tan importante. El comentario parecía amable, pero no lo era. Lucía levantó la mirada. Sergio, solo digo la verdad. Respondí tranquilo. La experiencia no siempre significa tener mejores ideas. Sergio sonrió. Tienes confianza. Tengo trabajo hecho. La tensión aumentó. Pero antes de que continuara, Lucía intervino. La reunión terminó. Todos quedaron sorprendidos. Incluso Sergio. Ella cerró la carpeta. Seguiremos mañana. Cuando salimos de la sala, Lucía caminó a mi lado. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente dijo. No tienes que responder a sus provocaciones. La miré. ¿Te preocupa que pierda la paciencia? No. ¿Entonces qué? Ella tardó un momento. Me preocupa que pienses que la opinión de alguien como Sergio importa más que la mía. Me quedé sorprendido. Lucía. Ella se detuvo. Sí. ¿Quién es realmente Sergio para ti? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Ella me miró. Durante unos segundos pensé que no respondería. Pero finalmente dijo. Alguien que estuvo conmigo en una etapa complicada. ¿Fue tu pareja? Silencio. Después respondió. Sí. La palabra cayó entre nosotros. No sabía por qué me afectaba. No tenía derecho. Lucía y yo no éramos nada. Ella era mi directora general. Yo era su empleado. Pero aún así sentí algo extraño. Como si alguien hubiera entrado en un lugar que yo creía especial. Esa noche trabajé hasta tarde. Intentaba concentrarme. Pero no podía. Miraba los documentos y solo pensaba en Sergio. En cómo conocía a Lucía. En cómo hablaba con ella. En cómo parecía seguro de que todavía tenía un lugar en su vida. Entonces recibí un mensaje. Era de Lucía. Lucía, ¿sigues en la oficina? Respondí. Mateo. Sí. Unos segundos después. Lucía, ¿has cenado? Sonreí. Siempre preguntaba lo mismo. Mateo. Sí. La respuesta llegó inmediatamente. Lucía. Mentira. Me reí. Mateo. ¿Cómo lo sabes? Lucía. Porque te conozco. Miré la pantalla. Esa frase volvió a tocarme. Porque era exactamente lo que me había dicho en la montaña. Unos minutos después, Lucía apareció en la oficina. Me sorprendí. ¿Qué haces aquí? Ella dejó una bolsa sobre mi mesa. Traje comida. La miré. ¿Para mí?
No. Hizo una pausa. Para la persona que está trabajando hasta medianoche porque no sabe cuidarse. Sonreí. Eso suena como una preocupación personal. Ella me miró. No confundas las cosas. Pero sus mejillas se habían sonrojado ligeramente. Y eso era algo que nunca había visto. La directora general de Ferrer Group. La mujer que podía intimidar a empresarios con décadas de experiencia. Estaba nerviosa porque le había dicho que se preocupaba por mí. Comimos juntos en la oficina. Por primera vez en días, no hablamos de trabajo. Hasta que ella preguntó, ¿te molestó conocer a Sergio? La pregunta me sorprendió. ¿Por qué debería molestarme? Lucía bajó la mirada. No lo sé. Entonces no. Hubo un silencio. Después ella dijo, Sergio fue importante para mí. Asentí. Lo entiendo. Pero eso fue antes. La miré. Ella continuó. Antes de conocerte. Mi corazón dio un pequeño salto. No esperaba escuchar eso. Antes de irse, Lucía se detuvo en la puerta. Mateo. Sí. No quiero que pienses que él me conoce más que tú. La miré sorprendido. ¿Por qué me dices eso? Ella sonrió ligeramente. Porque últimamente estás demasiado callado. Me quedé sin palabras. Me había descubierto. Como siempre. Al día siguiente ocurrió algo que nadie esperaba. Durante una presentación importante, Sergio intentó acercarse demasiado a Lucía. Puso una mano sobre su hombro mientras hablaban. Un gesto pequeño, pero suficiente, porque vi algo que nunca había visto antes. Lucía apartó su mano, y después miró hacia mí, como si quisiera asegurarse de que yo había visto que ella no aceptaba ese gesto. Fue un segundo, pero lo entendí, y también entendí otra cosa. Lucía Ferrer, la mujer que parecía no sentir nada, estaba empezando a preocuparse por lo que yo pensaba, y quizá el problema no era Sergio. Quizá el verdadero problema era que ninguno de los dos sabía qué hacer con lo que estaba creciendo entre nosotros. Después de la llegada de Sergio, intenté convencerme de que nada había cambiado. Me repetía una y otra vez. Lucía es mi directora general. Nada más. No tenía derecho a sentirme incómodo cuando alguien de su pasado aparecía. No tenía derecho a preocuparme por un hombre que había formado parte de su vida antes de conocerme. Pero el problema era que mi cabeza podía entenderlo. Mi corazón no. Durante los siguientes días, Lucía volvió a comportarse como siempre. En la oficina era la misma mujer exigente, la misma directora general que podía rechazar un informe de 50 páginas con una sola frase. Mateo, esto necesita mejorar. ¿Qué parte? Ella levantaba la mirada. Todo. Pero 5 minutos después recibía un mensaje suyo. Lucía, no olvides comer. Yo sonreía, porque esa era la parte de ella que nadie más veía. La mujer fría que todos temían. Era la misma persona que recordaba si yo había desayunado. Pero Sergio seguía apareciendo. Y cada vez me resultaba más difícil ignorarlo. No porque él hiciera algo malo, sino porque parecía conocer una parte de Lucía que yo nunca había visto. Sabía sus gustos, sus costumbres, incluso pequeñas cosas. Durante una comida de negocios, Sergio pidió un plato para Lucía sin preguntarle. Sin cebolla, como siempre. Lucía lo miró. ¿Todavía recuerdas eso? Él sonrió. Hay cosas que no se olvidan. No sé por qué, pero esa frase me molestó. Quizá porque yo también tenía recuerdos con ella. Pero eran solo 3 días. 3 días contra años de historia. Esa tarde, después de una reunión, Lucía me encontró mirando por la ventana de la oficina. ¿Estás preocupado? Me giré. No. Ella cruzó los brazos. Mateo. Suspiré. ¿Qué? Cuando mientes, miras hacia otro lado. Me sorprendió. ¿Ahora también analizas mis gestos? Ella sonrió. Aprendí de ti. No pude evitar reír. Pero después volvió el silencio. Lucía se acercó. Es por Sergio, ¿verdad? Negué rápidamente. No. Otra mentira. La miré. Ella siempre sabía encontrar la verdad. No es asunto mío. Lucía frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué dices eso? Porque él pertenece a tu pasado. Y yo solo soy alguien que conociste durante una tormenta. Sus ojos cambiaron, como si aquella frase le hubiera dolido. Mateo. Su voz era más suave. ¿De verdad piensas eso? No respondí, porque la respuesta era complicada. Sí. Y no. Sabía que para ella aquellos 3 días habían significado algo, pero también sabía que Sergio había estado en su vida mucho antes. Lucía dio un paso hacia mí. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé cuando te conocí? La miré. ¿Qué? Que eras demasiado amable. Sonreí. Eso no suena como algo malo. Para mí sí. Me sorprendió. Ella continuó. Porque estaba acostumbrada a que la gente se acercara a mí por interés.
Pausa. Por mi apellido, por mi dinero, por mi posición. Su voz bajó. Y tú no sabías nada. Me quedé callado. Esa noche ocurrió algo inesperado. La empresa recibió una llamada urgente. Uno de nuestros proyectos en la zona norte había tenido problemas. Los socios locales necesitaban una respuesta inmediata. Lucía decidió viajar personalmente. Y me pidió que la acompañara. ¿Estás segura? Pregunté. Ella levantó una ceja. ¿Por qué no lo estaría? Porque después de todo lo que pasó, ella entendió a qué me refería. Mateo. Me miró directamente. Confío en ti. Y esas palabras fueron suficientes. Volvimos al mismo lugar donde todo había empezado. Los Pirineos. La misma zona. La misma carretera. Pero esta vez éramos diferentes. Ya no éramos dos desconocidos. Ahora éramos una directora general y su empleado. Aunque ambos sabíamos que había algo más. El viaje iba tranquilo. Hasta que empezó a nevar. Otra vez. Miré por la ventana. No puede ser. Lucía me miró. ¿Qué? Creo que tenemos mala suerte juntos. Ella sonrió. O quizá el destino insiste demasiado. Me quedé mirándola. Porque esa frase viniendo de Lucía era inesperada. La tormenta empeoró. La carretera quedó bloqueada. Tuvimos que buscar refugio. Y después de casi una hora, encontramos la misma pequeña casa de montaña. La misma donde nos habíamos quedado 3 días. Nos miramos en silencio. Lucía fue la primera en hablar. Parece una broma. Entramos. Todo seguía casi igual. La mesa. La chimenea. Incluso la vieja cafetera. La miré. Por favor, no hagas café. Ella fingió estar ofendida. ¿Todavía recuerdas eso? Es imposible olvidarlo. Lucía sonrió. Esa noche volvimos a sentarnos junto al fuego, como la primera vez. Pero ahora había una diferencia. Antes éramos desconocidos. Ahora había demasiadas cosas sin decir. Lucía miraba las llamas. Mateo. Sí. ¿Alguna vez has pensado qué habría pasado si nunca hubiéramos quedado atrapados aquí? Me quedé pensando. Probablemente nunca te habría conocido. Ella asintió. Exacto. Hubo silencio. Después dijo. Y eso me asusta. La miré sorprendido. ¿Por qué? Lucía respiró profundamente. Porque si no hubiera ocurrido aquella tormenta, habría seguido viviendo como antes. ¿Y qué tenía de malo? Sonrió con tristeza. Todo estaba bien. Pausa. Pero estaba sola. Nunca había escuchado a Lucía hablar así. La mujer que dirigía una empresa enorme. La mujer que parecía no necesitar ayuda. Me estaba mostrando una parte frágil. Lucía. Ella negó suavemente. Déjame terminar. Asentí. Durante años pensé que tenía que ser fuerte todo el tiempo. Miró sus manos. No podía equivocarme. No podía mostrar debilidad. No podía confiar en nadie. Después me miró. Hasta que apareciste tú. Sentí que mi corazón latía más rápido. ¿Sabes qué fue lo más extraño? Preguntó. ¿Qué? Que no intentaste impresionarme. Sonrió. Ni siquiera sabías quién era. Me reí. Porque pensé que eras una mujer perdida en una montaña. Ella también sonrió. Exacto. Pausa. Y me gustaba ser esa persona contigo. Me quedé callado. Porque entendí lo que quería decir. Conmigo no tenía que ser Lucía Ferrer. Podía ser simplemente Lucía. La tormenta continuó toda la noche. Y finalmente llegó la pregunta que ninguno quería evitar. Mateo. Sí. Ella me miró. Si yo no fuera tu directora general. Pausa. ¿Me verías de otra forma? No respondí inmediatamente. Porque esa era la pregunta que había intentado evitar durante semanas. Finalmente dije. Sí. Sus ojos cambiaron ligeramente. ¿Por qué? Sonreí. Porque ya te veía de otra forma antes de saber quién eras. Lucía se quedó completamente quieta. Durante unos segundos solo escuchamos el sonido de la nieve. Entonces ella bajó la mirada. Y susurró. Eso era lo que necesitaba escuchar. Me acerqué un poco. Lucía. Ella levantó la mirada. Sí. No sé qué pasará después. Yo tampoco. Sonrió. Pero sé que no quiero perder esto. A la mañana siguiente, la tormenta terminó. Pero algo entre nosotros había cambiado. Ya no había dudas. Ya no había distancia. Cuando regresamos a Madrid, volvimos a la realidad. Ella seguía siendo la directora general. Yo seguía siendo un empleado. Pero ahora ambos sabíamos una verdad. La tormenta que nos había unido por segunda vez no había sido una casualidad. Había sido una señal. El problema era que cuando volvimos a la empresa, nos esperaba el mayor conflicto de todos. Porque alguien había descubierto nuestra relación. Y estaba dispuesto a usarla para destruir a Lucía. Después de regresar de los Pirineos, pensé que lo más difícil ya había pasado. Me equivocaba.
Porque una cosa era entender lo que sentíamos Lucía y yo, y otra muy diferente era enfrentarnos al mundo real, especialmente cuando ese mundo estaba lleno de personas esperando vernos fracasar. El lunes por la mañana, apenas entré en la oficina, noté que algo no iba bien. El ambiente era extraño. Varias personas hablaban en voz baja. Algunos dejaban de conversar cuando yo pasaba. Carmen fue la primera en acercarse. Mateo. La miré. ¿Qué ocurre? Ella dudó unos segundos. Ha salido un rumor. Mi expresión cambió. ¿Qué rumor? Carmen bajó la voz. Dicen que tú y Lucía tenéis una relación. Me quedé completamente quieto. Aunque sabía que ese día podía llegar, escuchar esas palabras seguía siendo incómodo. ¿Quién está diciendo eso? Carmen miró alrededor. No lo sé, pero ambos sabíamos que probablemente sí lo sabía. A las 9 de la mañana recibimos una reunión urgente del Consejo de Administración. Cuando entré en la sala, vi inmediatamente la expresión de algunos directivos. No era una reunión sobre negocios. Era una reunión sobre nosotros. Lucía estaba sentada en la cabecera de la mesa. Como siempre. Elegante, seria, profesional. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, pude ver algo que nadie más notó. Preocupación. El presidente del consejo comenzó. Lucía, necesitamos hablar de una situación delicada. Ella asintió. Estoy escuchando. El hombre dejó unos documentos sobre la mesa. Han llegado comentarios sobre una posible relación personal entre usted y Mateo Ruiz. La sala quedó en silencio. Sentí todas las miradas sobre mí. Lucía ni siquiera parpadeó. ¿Y cuál es exactamente el problema? El presidente frunció el ceño. El problema es la percepción. ¿La percepción? La gente puede pensar que Mateo recibió un trato preferencial. Miré los documentos delante de ellos. Entendí algo. No estaban investigando la verdad. Estaban buscando una razón para cuestionar a Lucía. Antes de que ella respondiera, hablé. Entonces creo que hay una solución. Todos me miraron. Lucía también. Mateo. Su voz fue una advertencia. Pero continué. Puedo abandonar el proyecto. El silencio fue absoluto. Si mi presencia está afectando a la empresa, no tengo problema en apartarme. Lucía me miró con sorpresa. No. Lo dijo inmediatamente. Demasiado rápido. Todos lo escucharon. El presidente habló. Lucía, debemos considerar todas las opciones. Ella se levantó. No. Su voz era firme. No voy a aceptar que una persona competente sea apartada solo por rumores. Después de la reunión, Lucía entró en mi despacho. Cerró la puerta. Y por primera vez desde que la conocía, parecía realmente enfadada. ¿Qué estabas haciendo? La miré sorprendido. Intentando ayudarte. ¿Ayudarme? Se acercó. ¿Crees que dejar la empresa va a solucionar esto? No respondí. Ella continuó. ¿Crees que voy a sentirme mejor sabiendo que alguien que confío en mí tuvo que irse por culpa de otros? Bajé la mirada. Lucía, tu posición está en riesgo. Mi posición ya estaba en riesgo desde que acepté este puesto. Pausa. Pero no voy a permitir que decidan quién merece estar aquí. Nunca la había visto así. No era la directora general hablando. Era Lucía. La mujer que había estado conmigo en la montaña. Tengo miedo de que pierdas todo por mi culpa. Dije finalmente. Su expresión cambió. Se acercó más. Mateo. Sí. Escúchame bien. Me miró directamente. Tú no eres un problema en mi vida. Pausa. Eres una de las pocas cosas buenas que me han ocurrido. No supe qué responder. Porque Lucía Ferrer no era una persona que dijera ese tipo de cosas fácilmente. Pero los problemas no terminaron. Esa misma tarde, Álvaro convocó una reunión con varios accionistas. Intentó utilizar los rumores para atacar a Lucía. Según él, ella estaba perdiendo profesionalidad. Según él, su liderazgo estaba siendo afectado. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Lucía apareció en la reunión, pero esta vez no estaba sola. Entró con todos los informes del proyecto. Los mismos documentos que yo había preparado. Antes de hablar de rumores, hablemos de resultados. Conectó la pantalla. Mostró los números. El proyecto había superado las expectativas iniciales. Los beneficios previstos habían aumentado. La estrategia funcionaba. Álvaro se quedó en silencio. Lucía miró a todos. Mateo Ruiz no está aquí por favoritismo. Pausa. Está aquí porque es uno de los profesionales más preparados de esta empresa. Después de la presentación, uno de los accionistas preguntó. Entonces, ¿niega usted cualquier relación personal? La sala quedó completamente quieta. Lucía podría haber mentido. Podría haber protegido su posición. Pero hizo algo que nadie esperaba. Dijo. Niego que Mateo haya conseguido algo por una relación personal.
miró hacia mí, porque su trabajo habla por él. Después añadió, pero no voy a negar que es una persona importante para mí. Sentí que el tiempo se detenía. Todos estaban sorprendidos. Incluso yo. Cuando salimos de la reunión, caminamos por el pasillo en silencio. Finalmente dije, Lucía. Ella me miró. Sí. No tenías que decir eso. Sí tenía. Podría afectar tu imagen. Ella sonrió ligeramente. Mateo, llevo toda mi vida construyendo una imagen. Pausa. Y estoy cansada de fingir que eso es lo único que importa. Esa noche pensé mucho. Lucía había arriesgado mucho por mí, y yo no quería ser alguien que solo recibía. Así que tomé una decisión. Al día siguiente preparé mi carta de renuncia. No porque estuviera enfadado. No porque quisiera alejarme. Sino porque quería protegerla. Cuando puse la carta sobre su mesa, Lucía tardó varios segundos en entenderlo. ¿Qué es esto? Mi renuncia. Su expresión cambió. No. Lucía. No. Esta vez su voz era más baja. Más dolorida. ¿Por qué? Respiré profundamente. Porque no quiero que pierdas tu sueño por mi culpa. Ella me miró. Después tomó la carta. Y lentamente la rompió. Me quedé sorprendido. ¿Qué haces? Lucía dejó los papeles rotos sobre la mesa. Eligiéndote. Silencio. ¿Qué? Ella se acercó. Durante años todos eligieron cosas por mí. Mi familia. La empresa. Los accionistas. Todos. Pausa. Pero esta vez yo elijo. Sus ojos brillaban. Y te elijo a ti. No sabía qué decir. Porque había imaginado muchas veces escuchar algo así. Pero nunca pensé que vendría de Lucía Ferrer. La mujer más fuerte que había conocido. La mujer que parecía no necesitar a nadie. Me miró y sonrió. ¿Recuerdas lo que me dijiste en la montaña? ¿Qué cosa? Que algunas malas decisiones te llevan hacia las personas correctas. Sonreí. Sí. Ella bajó la voz. Creo que tú fuiste mi mejor decisión. Esa noche salimos juntos de la oficina. Sin escondernos. Sin actuar como si fuéramos desconocidos. No sabíamos qué pasaría mañana. No sabíamos si la empresa aceptaría nuestra relación. No sabíamos qué nuevos problemas aparecerían. Pero por primera vez desde que nos conocimos, dejamos de huir. Porque la mujer que apareció en mi vida durante una tormenta de nieve, acababa de elegirme delante de todos. Nunca pensé que una tormenta de nieve pudiera cambiar mi vida. Antes de conocer a Lucía Ferrer, creía que las grandes decisiones nacían de planes perfectos. Pensaba que las personas importantes llegaban en el momento correcto, que las historias de amor comenzaban con una situación ideal. Pero estaba equivocado. A veces la persona que cambia tu vida aparece cuando todo sale mal. Cuando estás perdido. Cuando no tienes señal en el móvil. Cuando estás atrapado en una montaña con una desconocida que no sabe preparar café. Después de que Lucía me eligiera delante del consejo de administración, muchas cosas cambiaron. Pero algo permaneció igual. Ella seguía siendo la directora general más exigente que había conocido. El lunes siguiente, a las 8 de la mañana, recibí un mensaje. Lucía. Necesito el informe del proyecto antes de las 10. Sonreí. Incluso después de todo lo que había ocurrido, seguía hablando conmigo como si nada hubiera cambiado. Mateo. Buenos días. También podrías decirme que me has echado de menos. Pasaron unos segundos. Lucía. Mateo. Sonreí más. Mateo. Sí. Lucía. El informe. Suspiré. Mateo. Sabía que ibas a decir eso. 3 segundos después llegó otro mensaje. Lucía. Y sí. También te he echado de menos. Me quedé mirando la pantalla. Porque esa era la Lucía que solo yo conocía. La mujer capaz de dirigir una empresa entera. Pero que todavía se ponía nerviosa escribiendo algo tan sencillo. Con el tiempo, la empresa empezó a aceptar nuestra relación. No fue inmediato. Algunas personas seguían hablando. Algunos pensaban que una directora general no debía mezclar trabajo y sentimientos. Pero los resultados terminaron hablando más fuerte que cualquier rumor. El proyecto de expansión fue un éxito. Los beneficios aumentaron. Los nuevos socios quedaron impresionados. Y poco a poco, incluso quienes dudaban de nosotros tuvieron que aceptar una realidad. Mateo Ruiz no estaba allí por Lucía Ferrer. Estaba allí porque había trabajado duro. Y Lucía no estaba conmigo porque fuera débil. Estaba conmigo porque había encontrado a alguien en quien podía confiar. Una tarde, después de una reunión importante, Lucía me pidió que la acompañara. ¿A dónde vamos? Pregunté mientras subíamos al coche. Ella sonrió. Es una sorpresa. La miré con desconfianza. Eso nunca es buena señal. ¿Por qué? Porque normalmente las sorpresas terminan con más trabajo. Ella negó con la cabeza.
A veces puedes dejar de pensar en trabajo, Mateo. La miré sorprendido. ¿Tú diciendo eso? Lucía se quedó callada. Después sonrió. Estoy aprendiendo. El coche nos llevó fuera de Madrid. Después de casi 2 horas llegamos a un pequeño pueblo de montaña. Lo reconocí inmediatamente. Era el mismo lugar donde nos habíamos quedado atrapados. La misma zona donde empezó todo. La miré. Lucía. Ella bajó del coche. Quería volver aquí. Caminamos hasta la pequeña casa. Seguía allí. Más tranquila. Más pequeña de lo que recordaba. Pero para mí tenía un significado enorme. Entramos. La chimenea seguía en el mismo lugar. La vieja mesa seguía junto a la ventana. Y allí estaba la cafetera. La miré. Lucía se dio cuenta. No. Levanté las manos. No he dicho nada. Pero lo estabas pensando. Sonreí. Solo recordaba un momento histórico. Ella cruzó los brazos. Todavía creo que exageraste. Lucía, casi pierdo la vida con ese café. Ella soltó una carcajada. Y durante unos segundos volvió a ser aquella mujer que conocí en la tormenta. No la directora general. No la empresaria. Solo Lucía. Nos sentamos frente al fuego. Durante un rato ninguno habló. Era extraño. Porque antes, en ese mismo lugar, apenas nos conocíamos. Ahora sabía muchas cosas de ella. Sabía que no le gustaba mostrar sus emociones. Sabía que trabajaba demasiado porque tenía miedo de decepcionar a los demás. Sabía que detrás de su seguridad había una mujer que muchas veces se sentía sola. Y ella también sabía cosas de mí. Sabía que siempre intentaba ayudar a todos. Que a veces olvidaba pensar en mí mismo. Que tenía miedo de no ser suficiente. Mateo. La miré. Sí. Lucía tenía algo en la mano. Era un pequeño papel doblado. Lo reconocí. Eso es. Ella sonrió. Sí. Lo abrió. Era el papel que habíamos dejado la primera vez. Una pequeña nota que escribimos antes de irnos. Decía, si algún día volvemos a encontrarnos, espero que todavía recuerdes estos 3 días. Me quedé en silencio. ¿Lo guardaste todo este tiempo? Ella asintió. Sí. ¿Por qué? Lucía miró la nota. Porque esos 3 días fueron la primera vez en mucho tiempo que sentí que alguien me veía realmente. La miré. Yo también. Después de unos segundos, ella tomó mi mano. Un gesto sencillo. Pero viniendo de Lucía significaba mucho. Mateo. Sí. Tengo una pregunta. Adelante. Ella respiró profundamente. Si aquel día en la nieve nunca hubiera ocurrido. Pausa. ¿Crees que podríamos habernos conocido igualmente? Pensé durante unos segundos. Después sonreí. No lo sé. Ella pareció un poco triste. Pero continué. Pero creo que incluso si no hubiera sido en una montaña, habría encontrado la forma de conocerte. Lucía me miró. ¿Por qué? Porque algunas personas aparecen en tu vida cuando las necesitas. Pausa. Aunque todavía no lo sepas. Esa noche regresamos a Madrid. Pero nuestra vida ya no era igual. Unos meses después, Lucía y yo estábamos en el mismo lugar donde todo comenzó. Esta vez no había nieve. No había miedo. No había incertidumbre. Solo estábamos nosotros. Ella llevaba un vestido elegante. Yo llevaba un traje sencillo. Y en mis manos tenía una pequeña caja. Lucía me miró sorprendida. Mateo. Sonreí. ¿Recuerdas cuando me preguntaste si te reconocería si nos volvíamos a encontrar? Ella sonrió. Sí. Abrí la caja. La primera vez te reconocí como una desconocida. Pausa. Después te conocí como mi directora general. Di un paso hacia ella. Pero ahora quiero conocerte como la persona con la que voy a compartir mi vida. Sus ojos se llenaron de emoción. ¿Eso es una propuesta? Sonreí. Sí. Ella se llevó una mano al rostro. Y por primera vez vi a Lucía Ferrer sin intentar controlar sus emociones. Simplemente sonrió. Sí. Tiempo después, muchas personas nos preguntaron cómo empezó nuestra historia. Algunos esperaban una respuesta complicada. Una historia llena de planes. De estrategias. De momentos perfectos. Pero la verdad era mucho más sencilla. Nuestra historia empezó cuando 2 desconocidos quedaron atrapados por una tormenta de nieve. Empezó con una taza de café horrible. Con conversaciones junto al fuego. Con una mujer que escondía su corazón detrás de una apariencia fría. Y con un hombre que no sabía que estaba ayudando a la persona que cambiaría su vida. Yo era Mateo Ruiz. Ella era Lucía Ferrer. Ella era mi directora general. Pero antes de todo eso, fue la mujer que conocí en la nieve. Y 3 días fueron suficientes para cambiarlo todo.